En un momento mira a Dios como Dios, porque está cargando con el pecado de la humanidad, y esa es la diferencia que quiero hacer. Entonces está cargando el pecado de la humanidad y por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en la mayoría de las veces en la misma cruz dice Padre, y en este caso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 pronuncia otra frase interesante y la que quiero compartir en este momento con ustedes. En el libro de Lucas, capítulo 23 y versículo 46 dice: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo quiero que pensemos en Jesús por un momento como el Salvador que preserva el espíritu. ¿Qué hace Jesús? Es un Salvador, o es el Salvador mejor, es el Salvador que preserva el espíritu. Y Jesús se constituyó en el más grande ejemplo de cómo afrontó de grandes dificultades, grandes pruebas muy fuertes que atentaron contra su integridad, en ese caso emocional, familiar, física, pero Jesús logró mantener una relación con el Padre. Siempre. Ustedes miran a través de los evangelios que Jesús deja la predicación, termina la predicación y se va al monte ¿a qué? A orar, a tener relación con el Padre. Siendo aún muy oscuro, dice, se levantó siendo aún muy oscuro y se fue al monte ¿a qué? A orar, a hablar con el Padre. Antes de elegir a sus discípulos o a que luego llegan a ser apóstoles, va al monte a orar, baja del monte y luego se los elige, los nombra, los llama. Así que entonces Jesús afrontó dificultades como las que cualquier hombre y cualquier mujer actual puede enfrentar. Pero nada de eso hizo que su espíritu se desconectara de Dios. Para Jesús existía y existe obviamente una claridad muy grande con respecto a las tres partes con las que forma el ser humano, o que es formado el ser humano, perdón. Y es que el espíritu, el alma y el cuerpo, y el orden cronológico para Jesús también era muy claro. Jesús sabía que el espíritu siempre está arriba y tiene el primer lugar, y que el espíritu es determinante. Jesús sabía que las emociones deben estar debajo, en ese caso del espíritu, y el cuerpo más abajo. Así que por eso le da una inmensa atención a la parte espiritual. Y no es que Jesús no tenga conflictos emocionales. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, capítulo número 26 y verso número 38, dice así: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? Triste. O sea, usted dice, pero es que yo he tenido momentos de mucha tristeza, he tenido mucha nostalgia, mucha depresión, porque hay motivos, tal vez hay muchos motivos, pero Jesús vivió también esos momentos. Y usted dice, es que Dios no me entiende, pero yo quiero decir, el que mejor nos puede entender se llama Jesucristo. Dice, mi alma está muy... ¿Qué es el alma? El intelecto, emociones y voluntad. Entonces, como todo ese peso que a veces llega sobre nuestro corazón, ¿cierto? Y lo que Jesús sentía seguramente es como ese vacío tan fuerte que sentimos acá, como que nos arrancan algo de nuestro ser interior. Y entonces Jesús dice justamente eso: estoy sintiendo un gran vacío en mi interior, estoy sintiendo una ansiedad, una tristeza tan profunda que me acompañará hasta la muerte, y que podría causar la muerte. Entonces es como una expresión muy grande de la humanidad de Jesús. Entonces quiero comentarles, porque es muy posible que usted vino hoy y ha sido, a lo mejor ha tenido situaciones tan complejas, tan difíciles, que como que pierde la esperanza de vida. Usted dice como que no quiero continuar. De hecho, hay personas que le colocan fin a su existencia justamente porque están pasando por una dificultad emocional, una situación que como que no les deja ver ninguna otra alternativa sino quitarse la vida. Algunos ingieren un veneno, otros toman el revólver, otros van al puente, otros se lanzan al carro que va pasando, y así lo hacen diferentes personas. De hecho, muchas personas lo hacen en Colombia todos los años. Jesús pudo darle tanto espacio a sus emociones, enojarse contra Dios, renegar contra Dios. No lo hizo.
Tenía motivos, claro, muchísimos, pero entre unos de los muy importantes es el desprecio de la gente en el momento de la cruz. ¿Jesús merecía la cruz por todo lo que hizo? No. Jesús no merecía estar colgado en la cruz. ¿Quiénes lo crucificaron? Las mismas personas que fueron beneficiadas por los milagros que Jesús hizo, por los panes y los peces que multiplicó, por las sanidades que hizo, por las personas que resucitó. Merecía ser llevado más bien a un lugar y que recibiera muchos premios y muchos aplausos y que hicieran una fiesta por Jesús y que le agradecieran muchísimo. Eso merecía, ¿cierto? Pero recibió lo contrario: burlas, recibió humillación, látigo, desprecio de todas las gentes. Fue lo que recibe. Entonces, digamos que este tipo de cosas hace que Jesús emocionalmente tenga, digamos, como un gran quiebre. Pero Jesús tiene que dejar a su familia. Por eso uno de los pastores dice, predicó una de las palabras: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Tiene que dejar a una señora que es su señora madre, le brindó mucho afecto, estuvo tan pendiente de él, a unos hermanos también, digamos, a un apoderado como es su padre o su apoderado. Tiene que dejar a una familia. Jesús tiene una familia organizada y está pendiente de esa familia, tiene que desprenderse de ellos justamente para ir nuevamente al Padre Celestial. Ahora uno dice, claro, como es Dios, tiene que volver al cielo. ¿Qué le puede doler a Jesús dejar a su familia? Pues nada. No, claro que mucho le dolía a Jesús, porque uno de los pastores decía: Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Me gustaba cuando las primeras lecciones de la teología pastoral nos enseñaban justamente una cartilla eso: Jesús 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Porque cuanto fue engendrado por el Espíritu Santo, eso le da entonces que sea 100% Dios. Pero por cuanto fue engendrado en una mujer común y corriente, 100% hombre. Entonces vive, digamos que hay un choque muy fuerte en sus emociones, pero esto no le hace olvidar la importancia del Espíritu y su relación con Dios. Bueno, voy a hacer una pausa para decir que yo me voy a hablar con el tiempo, porque voy a tomar el tiempo a los otros. Entonces, la segunda cosa que les dije es que Jesús tiene que dejar una familia. Y la tercera cosa es que Jesús tiene que dejar a unos amigos. Jesús hace un grupo de amigos. Jesús no tiene unos esclavos a quienes les ordena que hagan las cosas, que vayan, que ejecuten las órdenes. Jesús tiene unos amigos, unas personas con las que comparte, unas personas a las que les cuenta sus proyectos. Sus discípulos se convierten en personas muy importantes para Jesús. Personas a las que Jesús ama, y a esa gente Jesús tiene que dejarla en esta oportunidad, y por eso digamos que está ese gran golpe emocional para Jesús, y por eso dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces ahí está afectada, digamos, la segunda parte de lo que es formado el ser humano, las emociones. Sin embargo, su espíritu se mantiene conectado ¿con quién? Con Dios. Yo quiero decirles en esta tarde, amados hermanos, es posible que la vida nos trae grandes reveses, que el hijo que esperábamos que se portara bien nos trata muy mal, no nos atiende, no nos ayuda, nos ve enfermos y no nos brinda ningún apoyo. Es posible que usted tenía tantas esperanzas en su hija y resultó en embarazo sin que usted tuviera planeado eso. Y es posible que hayan tantas razones para usted estar como que no hay por qué alegrarse, solo hay situaciones malas, malas noticias, malos motivos y todo ello. Sin embargo, usted, aunque todo eso esté ocurriendo en su vida, yo quiero decirle una cosa, présteme atención a esto: eso va a pasar. Eso va a pasar. Jesús se va a llevar eso, se lo está llevando justamente ahora, en algunos casos. Pero su espíritu debe mantenerse siempre conectado ¿con quién? Con Dios. Que su espíritu, que siempre haya una relación con Dios. Y quiero decirles finalmente que el espíritu del hombre generalmente entra en épocas de adormecimiento. ¿En épocas de qué? De adormecimiento. El espíritu del hombre, de la mujer, normalmente tiende a adormecerse, porque hay una unión a veces entre las emociones o el alma y el cuerpo, y le ganan al espíritu algunas batallas. Entonces el espíritu entra en un adormecimiento. Pero yo quiero compartirles un pasaje muy hermoso del libro de Ageo. Lo voy a parafrasear un poco. El libro de Ageo, en el capítulo número 1 y el versículo 14.
dice que el Señor, o Jehová o el Señor, despertó el espíritu de Zorobabel el gobernador y el espíritu de Josué el sacerdote. Y también despertó el espíritu del resto del pueblo. Y a mí me llama la atención el texto porque dice que despertó el espíritu del gobernador y despertó el espíritu del sacerdote y despertó el espíritu del resto del pueblo. O sea que todos tenían su espíritu adormecido en relación a Dios. O sea que el espíritu del pueblo se ha desconectado con respecto a Dios. Pero Dios comienza a despertarlo. Usa algunas situaciones, algunos episodios, algunas experiencias para despertar el espíritu. ¿Qué es despertar el espíritu? Tal vez usted ha pasado por épocas donde usted no ora, donde usted no lee la palabra, el espíritu está adormecido, pero de un momento para otro, por alguna situación que ocurre en su entorno, usted comienza a sentir un leve deseo de orar. Su espíritu está en el proceso de despertar, o sea, no se ha muerto, no se ha acabado la relación con Dios, porque alguien diría, no, yo ya para qué me acerco más a Dios. No se ha muerto, solo está dormido su espíritu. Pero ¿sabe quién lo puede despertar? ¿Saben quién lo puede despertar? Dios. Dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. Tal vez hay alguien acá que dice, yo no estoy orando últimamente. Tal vez estoy hablándole a varias personas, decenas de personas que dicen, últimamente mi vida de oración es muy raquítica, porque el espíritu se ha ido adormeciendo. Pero yo quiero decirle, usted vino esta tarde al templo para que Dios despertara otra vez su espíritu, porque Dios quiere tener relación con su espíritu. Dios no se relaciona con sus emociones, Dios no se relaciona con su cuerpo, pero Dios se relaciona con su espíritu. Usted dirá, o sea que Dios no me puede sanar si no se relaciona con mi cuerpo. Claro que sí, pero digamos, Dios no le comunica a su cuerpo, Dios le comunica a su espíritu, para que su espíritu comience a gobernar el alma y el cuerpo. Así que entonces quería darles este texto para decirles cómo el espíritu del ser humano puede adormecerse por las crisis, por las situaciones adversas que vive, independiente a cuáles sean. Algunas son buenas y otras son malas, pero eso genera adormecimiento en el espíritu. Yo quiero decirles a ustedes una cosa, Jesús pasó también situaciones así, situaciones muy buenas y situaciones muy malas. Situaciones como cuando ve que se levanta el paralítico, ¿cierto? Y que toma su camilla y se va para su casa. Yo me imagino el corazón de Jesús cómo está de feliz, que estalla de la emoción, porque el paralítico ya no tiene que estar más en el Betesda. Yo me imagino a Jesús cuando la mujer del flujo de sangre es sana. Yo me imagino a Jesús cuando Lázaro se levanta, es su amigo. Emocionalmente Jesús está quebrado también, está llorando allá con las hermanas de Lázaro, pero ahora Lázaro se levanta. Me imagino la felicidad de Jesús. Me imagino a Jesús cuando le dicen, queremos hacerte rey, que tú seas el rey. Y él dice, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo. Pero también me imagino a Jesús cuando la gente está buscando darle piedra, cuando la gente, cuando le dicen, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Cuando pide agua o tiene sed, que algunos de los pastores predicó esa palabra, y le llevan una esponja con vinagre, hiel y vinagre amargo. Y entonces, ¿cómo es el peso en su parte emocional? Pero quiero decirles, aunque todas esas cosas buenas y malas acompañaron a Jesús, Jesús al final de la historia de su vida, cuando ya no queda más aliento en él, dice que el último aliento, la última fuerza que Jesús usó, la usó para mostrarle al mundo y para dejarnos un testimonio a usted y a mí, que el espíritu no se puede despegar de Dios. Y por eso dice la palabra que Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá que esa sea también su grito hoy. Y yo quiero invitarlos para que ustedes se coloquen sobre sus pies y vamos a revisar un poco nuestro ser interior. Yo quiero que usted mire hacia adentro de su ser interior y que usted mire, tal vez hayan ocurrido cosas a su alrededor, pero que usted pueda mirar cómo está mi espíritu ahora.